Lo que vamos a leer, el pasaje que vamos a leer, pasa después de la crucifixión de Jesús. Después que Él resucita, después que Él aparece a más de 100 personas, después que Él asciende al cielo. Jesús les dijo a sus discípulos que tenía que regresar a su Padre, pero no les iba a dejar solos, porque iba a mandar su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios iba a llenar a los discípulos con poder. Ellos necesitaban poder para creer y obedecer las palabras de Cristo y seguir la llamada que Cristo les dio, que prediquen el Evangelio a todo el mundo. No podían hacerlo solo. Más, el Espíritu de Dios iba a conmover al mundo para que reconozcan sus pecados y crean en el Evangelio. Ellos desesperadamente necesitaban el Espíritu Santo. Y adivinen qué, nosotros esta mañana desesperadamente necesitamos del Espíritu Santo. Oren conmigo. Dios, te pido esta mañana que te reveles. Revélate en nuestra presencia esta mañana. Necesitamos ver quién tú verdaderamente eres. Necesitamos ver quién nosotros somos y cuánto necesitamos de ti. Usa estas palabras. Guíame para hablar con él o con ella que necesita escuchar tu palabra. Porque tú eres el Dios bueno y soberano, santo y cercano, merecedor de toda la gloria. Glorifica a tu Hijo esta mañana. Amén. En Hechos, capítulos 2, versículo 22, los discípulos ya han recibido el Espíritu Santo. Pedro empieza su primera prédica a una multitud que está reunida en Jerusalén. Vamos a leer el versículo 22 al 36. Versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo del dominio de ella. Porque David dice en el Salmo 16, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, él sabiendo que Dios le había jurado asentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado al Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel
que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 36. La idea central es la siguiente. Jesús, siendo Señor y Cristo, es significado por muchas razones y para todas las personas, pero es especialmente significativo para aquellos que han contribuido a su crucifixión. Jesús, siendo Señor y Cristo, es especialmente significativo para los que han contribuido a su muerte en la cruz. Mi meta es simple. Yo quiero que ustedes puedan con toda certeza ver que ustedes han contribuido a la crucifixión de Jesús. Y que respondas apropiadamente para tu bien y para la gloria del Señor y Cristo Jesús el Nazareno. Humanamente lo dicen así. Jesús era primero humano. Digo Jesús el Nazareno porque así lo distinguían humanamente. Miren el versículo 36. Pedro dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, de quien está hablando, él acaba de dar una charla acerca de este Jesús. Pero este Jesús era primero humano. Miren el versículo 22. Pedro le describe a Jesús diciendo, Jesús el Nazareno, varón, confirmado por Dios con milagros, prodigios y señales. ¿Se han preguntado por qué Jesús el Nazareno tuvo que ser confirmado? Porque Jesús era un varón indistinguible humanamente. Físicamente no llamaba la atención. No tenía ni ropa cara, ni nombre bueno, ni chofer, ni propiedad, ni riqueza. Él era solo un hombre como el resto del pueblo. Escuchen lo que dice Juan, el capítulo 6, versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de Jesús, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo? Le conocían como un hombre. Pedro está hablando de un hombre normal y común, como un vecino conocido, como el carpintero del mercado. Humanamente Jesús era solo otro hombre cuyo padre y madre y hermanos eran conocidos por su comunidad. Pero también llegó a ser un hombre que fue muy conocido, no por su apariencia, pero por su bondad, no por sus riquezas, pero por su generosidad, no por su poder político, pero por su poder espiritual. Por el impacto de 3 años de su ministerio, es seguro que toda la región conocía algo del Jesús el Nazareno. Pero esta multitud que vemos en Hechos 2 es una multitud internacional. El versículo 9 nos dice 12 diferentes regiones que representaban a esta multitud con sus propios idiomas. En el versículo 22 vemos que Pedro dice, este hombre era conocido hasta por esa misma multitud. Hemos visto con nuestro pastor Jairo en la serie de Marcos cómo Jesús viajaba de un lado al otro, nunca escondiéndose, siempre dando la cara al pueblo. Lo que Pedro está diciendo es que este mismo Jesús, cual que yo estoy hablando, es el Jesús que sanaba a los ciegos, el que resucitó a muertos, el que restauraba a los poseídos.
el que enfrentaba a los corruptos religiosos, el que perdonaba a pecadores, el que se acercaba a leprosos, el que cenaba con gentiles, el que limpió el templo de ladrones, el que fue arrestado, golpeado, ofrecido como sacrificio y crucificado como un criminal. Aunque vivió una vida perfecta, humilde, enfocada en la gloria de su Padre y el bien de su prójimo. Este hombre, Jesús el Nazareno, era conocido como hombre por esa multitud. Tal vez ellos llegaron a estar en la multitud de uno de sus sermones. Tal vez ellos conocían a alguien que fue sanado por este hombre Jesús. Tal vez se enteraron de su bondad y la paciencia que él tenía con las personas. O tal vez escucharon del temor que los religiosos tenían hacia él porque no le podían controlar. Pero seguramente ellos habían escuchado sobre la decisión de crucificarlo por decir que era hijo de Dios y hacerse igual al Padre. Hasta ese momento, esta multitud le conocía solo como un hombre, solo como el Jesús el Nazareno que llegó a crear un escándalo y fue crucificado. Así le conocían. Ellos todavía no habían visto con sus propios ojos la verdadera identidad de Jesús el Nazareno. Esta es la experiencia de muchos que vienen a la iglesia. Vienen domingo tras domingo, saben algo de este Jesús, pero no le han visto todavía con sus propios ojos la verdad de quién Él verdaderamente es. Ellos están en la misma situación, ciegos a la verdad de Jesús, hasta que Dios, el Espíritu Santo, les abre el entendimiento para que puedan ver por primera vez. Ellos ven, al entender, son conmovidos en su corazón y reconocen su rebeldía contra Dios. Piensen en el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Cuando los tres son crucificados, un ladrón observa cómo la gente le trata a Jesús. Él observa que algunos le alaban, le adoran, llenos de lágrimas, sufriendo un duelo viéndole a Jesús sufriendo. Pero también observa que hay otros que se burlan de él, que le atacan, que dicen cosas como: podía salvar a otros, pero no se puede salvar a él mismo. En el Evangelio de Marcos y Mateo vemos que los dos ladrones también se burlaban de Jesús. Pero el Evangelio de Lucas nos dice un poquito más. Después de este ladrón ver la bondad y el perdón que motivaba a Jesús a orar: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Después de ver su mansedumbre, su fidelidad, el ladrón él ve que este hombre al lado de él no era solo un hombre. Cerquita a él ve, él no es solo hombre, él es el Señor soberano, el Salvador todopoderoso. El ladrón vio de verdad la identidad de Jesús. Y en ese mismo momento fue salvo, viendo quién Jesús verdaderamente es. Y viendo la cercanía de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, no se apenó, pero se entregó a Jesús. Inmediatamente se arrepintió y se atrevió a clamar
por su misericordia. Acuérdate de mí. Hermanos, el Señor está cerca. Este hombre crucificado lo vio. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación? El Señor está cerca. Con todo agradecimiento, con toda confianza, entrégate a Jesús. Entrega tu situación a Jesús y clama por su misericordia. Confía en su bondad y su soberanía y recibe su paz. Nuestro problema más grande y más consistente nunca es nuestra situación la que nos causa sufrir, pero siempre es nuestra ceguera a la verdadera identidad de Jesús y qué tan cerca Él está a nosotros. Pero ¿quién es este varón? Jesús el Nazareno. Regresemos al versículo 36. Dice que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esta frase, Dios lo ha hecho, no significa que Dios lo creó o que Dios en ese rato le decidió dar el título de Señor y Cristo. En Lucas 2:1 leemos lo siguiente: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Señor y Cristo. Jesús ha sido Señor y Cristo en la eternidad antes de la creación del mundo. Jesús siempre ha existido como Señor y Cristo, pero la resurrección confirma esta realidad. Por la resurrección nosotros podemos estar seguros de la verdad de su identidad, porque ni la muerte podía mantener dominio sobre él. ¿Y por qué? Porque Jesús es Señor. Jesús es el Señor. Esta palabra no es del Señor con mayúscula, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Este Señor significa Señor de casa, refiriendo al jefe, al que manda, el que tiene autoridad para hacer lo que le plazca, porque es dueño y por lo tanto soberano sobre todo lo que él posee. ¿Alguna vez te has preguntado quién es dueño de tu vida? No eres tú. No eres tú. Solo existe un dueño y se llama Jesús. Él es dueño del universo y de todo lo que hay en él. Todas las cosas fueron hechas por él y para él. Él es dueño de todo y ordena todo de acuerdo a sus propósitos. Solo él es dueño y solo por su poder todas las cosas permanecen. Nada existe sin él, nada funciona sin él. Él dice a las nubes qué hacer, a las aguas dónde ir, a los volcanes cuándo entrar en erupción, a las lluvias cuándo empezar y cuándo parar. Jesús controla todo. Todas las galaxias, todas las estrellas, todo el universo son suyos y funcionan de acuerdo a sus órdenes. Él controla nuestro mundo y todos los eventos de nuestro mundo. Él ordenó que tú nacieras en este momento, en esta región, para que lo buscaras a Él. Él controla los poderes políticos, financieros y espirituales. No hay rey, no hay Dios ni poder en la tierra ni en el cielo que no tendrá que doblar la rodilla ante Él y rendir cuentas a Él. Él es dueño de todo y puede ordenar lo que Él quiere. Con una palabra creó todas las cosas. Con una palabra mandó a detener el viento, a hacer huir a demonios, a restaurar a cuerpos,
a resucitar a muertos. Solo Él puede hacerlo porque solo existe un dueño y su nombre es Jesús. Con razón uno se aleja en su pecado porque no nos gusta someternos. No nos gusta dar el control de nuestra vida a alguien más. No queremos ser gobernados. Lo que nuestros corazones quieren es la libertad para hacer lo que nos da la gana. Pero el Señor Jesús es verdaderamente el dueño de tu vida. Y tú diariamente le desobedeces. ¿Qué vas a decir cuando tengas que rendir cuentas a Él? ¡Qué terror! Miren lo que dice el Salmo 2, versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Qué terror! Él es dueño y yo soy un rebelde que no le obedece, enfermo con un corazón que inventa maldad. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo corrupto? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por Jesús, Señor y Cristo. Jesús no es solo Señor, Él también es Cristo. Cristo significa ungido. En hebreo, ungido se traduce como Mashiach, de donde obtenemos la palabra Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego significa lo mismo, ungido. Un ungido es alguien escogido por Dios para un propósito especial, una tarea particular. Habían varias personas con el título de Mesías en el Antiguo Testamento. Dios tenía varias tareas específicas, pero ninguno de ellos es el Mesías. Ninguno designado para la tarea central, la culminación de la historia de la humanidad que revela brillantemente la justicia de Dios. La tarea que completa el plan de Dios, predeterminado y previo conocido antes de la creación. Esta tarea especial era más que solo derrotar a un ejército. Se trataba de derrotar al malvado. No, esta tarea no iba a ser realizada por un soldado poderoso, pero por un humilde carpintero. No oprimiendo al pueblo, pero acercándose a él y compartiendo su lucha. No por fuerza, pero por la sumisión. No a través de violencia, pero a través de mansedumbre. No por orgullo egoísta, pero por obediencia llena de adoración a su Padre. No disfrazándose de guerrero, pero poniéndose en un cuerpo corrompible. No para recibir adoración del pueblo, pero para ser traicionado, sacrificado, colgado en una cruz como un miserable ladrón. No distinguiéndose de los pecados del pueblo, sino tomándoles como si fueran suyos. Jesús es Cristo, el Mesías designado para la realización de la tarea más importante de la historia de la humanidad, para derrotar a Satanás en la cruz, declarar Dios justo y perdonar los pecados de su pueblo. Su pueblo ya no tiene ninguna mancha de pecado ante el trono de juicio. Su pueblo es totalmente justificado y es considerado perfectamente recto. Su pueblo puede presentarse con confianza al trono de Dios, cubiertos por la sangre de Jesús.
Su pueblo ha sido libertado del dominio de la muerte y el pecado. Su pueblo tiene poder espiritual para obedecer y gozarse en Cristo. El varón Jesús, Jesús el Nazareno, es Señor y Cristo. Aquel de que tal vez tú has oído historias, Él verdaderamente es Dios en forma de hombre. Eso es lo que el ladrón vio. Cuando el Espíritu le dio conocimiento, Él vio por primera vez la identidad verdadera de Jesús. Y de una vez también fue conmovido porque se dio cuenta de quién él se estaba burlando, contra quién él se había rebelado toda su vida. El ladrón reconoce a Jesús, pero también reconoce por primera vez la severidad de sus pecados. Escuchen esas palabras de R.C. Sproul. El pecado es una traición cósmica. El pecado es traición contra el soberano, perfectamente puro. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien debemos todo, aquel que nos ha dado la vida misma. ¿Alguna vez has considerado las implicaciones más profundas del más mínimo pecado? ¿Qué le decimos a nuestro Creador cuando le desobedecemos? Estamos diciéndole no a la justicia de Dios. Estamos diciendo: Dios, tu ley no es buena, mi juicio es mejor que el tuyo, tu autoridad no se aplica a mí. Estoy por encima y más allá de tu jurisdicción. Yo tengo derecho a hacer lo que quiero. No tengo que obedecerte. El ladrón en sus pecados contribuyó a la crucifixión de Jesús. Si tú has pecado, has contribuido a la crucifixión de Jesús. Porque Jesús se sometió a la cruz por nuestros pecados. Porque nuestros pecados demandan que recibamos justicia apropiada para los que traicionan al Señor, el único dueño. ¿Piensas que puedes hacer con tu vida lo que quieras? Estás equivocado. Tu vida no es tuya. Le pertenece a Jesús. En tu rebeldía, tú has contribuido a la cruz de Jesús. Pero, escuchen la segunda parte del versículo 12 del Salmo 2. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. ¿Has visto la verdad, la verdadera identidad de Jesús? ¿Has visto tu culpabilidad? Refúgiate en Él. Él es el único mediador entre Dios y hombre. Refúgiate en Él, porque no existe salvación afuera de Él. Refúgiate en Él, porque solo Él puede calmar tu alma. Refúgiate en Él, porque solo Él tiene el poder contra el pecado y la muerte. Refúgiate en Él. ¿Qué pasa cuando uno ve su culpa y verdaderamente ve la identidad de Jesús? Es cambiado. Veamos cómo acaba la historia en Hechos. Miren conmigo el versículo 37 al 42 y el 45. Después de que Pedro predica, al oír el 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás: hermanos, ¿qué haremos?
Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente. Esa palabra me dio dificultad. Ustedes saben cuál. Y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Qué haría nuestro pastor Jairo si eso pasa? 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y el 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Cuando uno ve por primera vez la verdadera identidad de Jesús, uno cambia, su vida es transformada, porque Jesús deposita en su pueblo su propio espíritu, el espíritu de verdad, de poder y de amor. ¿Y a qué se dedicaban? Miren estas 5 cosas: a las enseñanzas para conocer a Jesús mejor, a la comunión para animar el uno al otro, al partimiento del pan para acordarse del sacrificio de Jesús, para la oración para intimarse con Jesús y entregar todos los detalles de su vida a Jesús, y al compartimiento de todo con los vulnerables y los necesitados. Hermanos, por eso nos reunimos. Yo sé que hoy es el día domingo de Pascua, pero nosotros hablamos de lo mismo todos los domingos. Por eso nos reunimos, para conocer mejor a Jesús y ayudarnos uno a otro en todo para vivir para Él, involucrados en la buena obra para su gloria. ¿Cómo vives para Él? Jesús les dejó un llamado a los discípulos: que abandonen sus propios propósitos y que sirvan como representantes, predicando el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo estás contribuyendo a esa obra, a esa llamada? Tal vez Dios te esté llamando a ti para que tú seas uno de los que vas a pueblos ciegos. O tal vez Dios te está llamando para que lleves el evangelio a familiares ciegos, a vecinos ciegos, a personas que han oído de Jesús, pero todavía no ven la verdadera identidad del Señor. Escucha lo que Jesús el Nazareno te está diciendo a ti. Escucha lo que Él te está diciendo en su palabra. Confía en Él, obedécelo, entrégate a Él y gózate en Él. Jesús, el Nazareno, el hombre conocido, es Señor y Cristo. Oremos. Jesús, santo y cercano, glorificado en toda la tierra, hemos hablado de tu nombre esta mañana, para tu gloria, porque te mereces toda la adoración. Tú eres el humilde hombre, el todopoderoso Dios. No dejes que esta palabra se oculte, pero deja que esta palabra resuene en nuestros corazones
una y otra vez para que nos lleve a tu presencia. Una y otra vez. Y otra vez más. Y otra vez más. En tu nombre, Jesús. Para tu gloria. Porque tú amas a tu pueblo. Amén.